Estimados señores, de acuerdo con nuestro programa, continuamos con el tema Cuenta General de la República como instrumento de gestión y toma de decisiones a cargo de la Contaduría General de Bolivia, la Dirección de Contabilidad de Panamá y la Contraloría General de la República de Chile. Actuará como moderador el señor Óscar Núñez del Arco Mendoza, contador público de la Universidad de San Martín de Porres, con más de 20 años de experiencia en empresas y entidades públicas de prestigio, liderando proyectos de optimización de procesos y transformación digital, así como auditorías y consultorías internacionales. Cuenta con un MBA en Dirección General del Instituto Europeo de Posgrado de España, máster en Finanzas de Centrum, diplomado en Gestión Pública de la Universidad de Piura, certificación internacional en normas de información financiera y normas internacionales de contabilidad del sector público, entre otros estudios y títulos. Actualmente se desempeña como director general de Contabilidad Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas de Perú y como presidente del Consejo Normativo de Contabilidad. Y por el periodo 2022-2023 también ejerce como presidente de FOCAL. Gracias, Mónica. Buenas tardes con todos. Es el último panel del día de hoy. Vamos a abordar un tema importante, que es la Cuenta General de la República como instrumento de gestión para la toma de decisiones. En muchos de nuestros países casi tienen el mismo nombre, Cuenta General de la República. Sin duda es el instrumento de gestión pública de rendición de cuentas más importante que se emite, al menos eso es lo que ocurre acá en el Perú, y que tiene información no solamente de los estados financieros, de los estados presupuestarios, sino también mucha otra información valiosa y que definitivamente es útil para la toma de decisiones. Y es un reto, definitivamente, también para todos los países, todo el proceso que implica la integración, consolidación, análisis, revelaciones, eliminación de operaciones recíprocas, etcétera. Y es un poco lo que van a abordar nuestras panelistas. Se podrán haber dado cuenta de que aquí no hay equidad de género, ¿no?, en este panel. Hemos intentado que en todos los paneles haya una equidad. Aquí no lo logramos, pero yo estoy muy feliz de estar acompañado de todos ustedes. Así que presento primero a Gilma Lisset Iscoa Licona. Gilma posee más de 17 años de carrera profesional y una amplia experiencia en el sector público, desempeñándose en diferentes cargos a lo interno de la Secretaría de Estado en Honduras. Desde diciembre de 2019 desempeña el cargo de Contadora General de la República, al frente de la Contaduría General de la República de Honduras, en representación de la Secretaría de Finanzas. Es miembro propietario de la Junta Técnica de Normas de Contabilidad y Auditoría, en el cargo de presidente por el 2023-2024, y vicepresidenta del Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública 2023-2025. Gilma es licenciada en Contaduría Pública y Finanzas. Un aplauso para Gilma, por favor. También nos acompaña Araceli Méndez Núñez. Araceli es la Directora Nacional de Contabilidad en el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. Se ha desempeñado como Directora General de Crédito Público, donde lideró varios procesos de negociación, reestructuración y emisión de la deuda externa y el desarrollo del mercado de deuda interna. Como Directora Nacional de Contabilidad ha liderado varios proyectos de cambio en gestión financiera para el sector público, principalmente los que integran los procesos contables y presupuestarios, el ERP del nuevo modelo de la gestión financiera pública bajo el sistema ITSMO. Araceli es licenciada en Contabilidad con estudios en Economía en la Universidad de Panamá y maestría en Administración de Empresas en la Universidad Santa María la Antigua, posgrado de Alta Gerencia en el INCAE. Bienvenida, Araceli. Un aplauso, por favor. Y también nos acompaña Yolanda Bacuñán Astiaga. Yolanda es subjefa de la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República de Chile. Junto a los equipos de contabilidad de Contraloría General, ha impulsado los cambios normativos que permitieron al sector público municipal y a las entidades de educación superior del Estado migrar a los estándares internacionales de contabilidad emitidos por la Federación Internacional de Contadores,
Yolanda es contador público y auditor de la Universidad de Santiago de Chile. Asimismo, ha realizado docencia a alumnos de pregrado de la carrera de Administradores Públicos de la Universidad de Chile y de Santiago de Chile, y a funcionarios públicos en Contraloría General de Chile. Bienvenida, Yolanda. Ahora sí. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Agradezco a la presidencia de FOCAL, a Oscar Núñez y a todo su equipo por la organización de este gran evento. Sabemos que es muy importante para nosotros, aunque solo nos vemos una vez al año de forma presencial, pero es importante siempre compartir esas experiencias, esos desafíos, esos retos que enfrentamos a lo interno de nuestras instituciones y cómo el estrechar y comunicarnos aquí pues, nos ayuda a mejorar muchos aspectos o muchas dificultades que a veces afrontamos a lo interno, ¿verdad? Entonces, entrando de lleno al tema de este panel, de la Cuenta General de la República como instrumento de gestión y toma de decisiones. En este caso, pues, voy a exponer sobre la experiencia de nuestro país, de Honduras. La Contaduría General de la República de Honduras es el órgano técnico coordinador del subsistema de contabilidad gubernamental y como tal es responsable de dictar normas y procedimientos técnicos de obligatorio cumplimiento por los órganos que tengan a su cargo el registro contable de las operaciones económicas, financieras y patrimoniales de cada una de las dependencias del sector público. Dictar normas de contabilidad para todas las instituciones. A nivel de la contaduría, pues todo el tema normativo está centralizado, todo el tema operativo está descentralizado. La contaduría es responsable de preparar los estados financieros del ente contable Administración Central y de igual forma cada ente contable prepara sus estados financieros y los presenta a la Contaduría General de la República para de esta forma poder preparar el informe consolidado de todo el sector público. De igual forma, con base a lo que establece pues la normativa internacional, estamos en el proceso de la convergencia hacia las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Entonces, estamos avanzando en ese proceso y es parte de la responsabilidad que en este caso tiene la Contaduría General de la República. Es importante hablar de el papel que juegan los sistemas a nivel de lo que es la Cuenta General de la República. Y en nuestro caso, en nuestro país, el Sistema de Administración Financiera Integrado, SIAFI, es un conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, sistemas de información e instituciones que intervienen en la planificación, en la gestión y el control de los fondos públicos. La experiencia ha demostrado que es imprescindible una nueva definición de roles y responsabilidades de cada una de las instituciones que componen el sector público hondureño y de los funcionarios que trabajan en ellos para que se pueda medir el rendimiento de una gestión en función del cumplimiento de metas y objetivos y no solamente ejerciendo el control de legalidad. Para ello, hace muchos años, gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se pudo construir un manual conceptual y dentro de los aspectos relevantes que este manual incluyó dentro de su diseño, su construcción, es justamente definir las funciones del subsistema de contabilidad gubernamental y las relaciones con otros componentes del sistema de administración financiera integrado, o sea, a nivel de lo que es el core financiero y los demás sistemas de gestión que al final van a interactuar para poder generar la contabilidad y las diferentes operaciones que al final vienen a impactar a la contabilidad. Asimismo, este modelo conceptual que se construyó hace muchos años está sustentado en normas internacionales de contabilidad para la generación de información confiable y
y fomentar la transparencia y que esta información pues sirva de base para la toma de decisiones a nivel de nuestras autoridades, entes contralores, sociedad civil y organismos internacionales y otros actores que hacen uso de la información que nosotros preparamos. Adicionalmente, otro aspecto relevante es la creación de las unidades contables. Anteriormente, las operaciones contables en su mayoría se registran de forma automática, pero hay operaciones que conocemos todos, se hacen de forma manual, ajustes específicamente. Todo eso estaba centralizado a nivel de la Contaduría General de la República, pero a partir de ese modelo conceptual que se aprobó hace muchos años, vino a descentralizar y a delegar esa responsabilidad en las diferentes instituciones, y a eso nosotros le denominamos unidad contable centralizada. Esta unidad contable centralizada es la que está a nivel de las instituciones de la administración central. Y también se creó la unidad contable institucional, que es la unidad a nivel de los demás entes contables que son responsables de hacer el registro de las diferentes operaciones de ajuste, porque en su mayoría la contabilidad es automática, se genera a través de las tablas de eventos contables a partir de las diferentes operaciones que se registran a nivel de la ejecución presupuestaria, tanto de ingresos y gastos. Siempre en línea con lo que establece el sistema de administración financiera integrado, pues sabemos hay diferentes módulos o subsistemas que generan diferentes operaciones o transacciones, y es importante conocer cómo esto va impactando a nivel de la contabilidad, si se van logrando las metas, si se van cumpliendo los objetivos, y cómo esas operaciones que se generan en los diferentes módulos o subsistemas, a través de un proceso de contabilización automática, que es a través de la relación de los clasificadores y las tablas de eventos contables, que se hace a nivel de las tablas de eventos contables, pues permite la generación de los asientos de partida doble en la contabilidad patrimonial para luego poder generar los estados financieros correspondientes. Sabemos que para poder generar los estados financieros, pues hay diferentes elementos que participan en la operatoria contable, y partimos de lo que son los clasificadores presupuestarios, que contamos con diferentes clasificadores que van desde organismos financiadores, fuentes, de hecho el mismo clasificador institucional, las gerencias administrativas, unidades ejecutoras, código BIP. Todos esos forman objetos de gasto, rubros de ingresos, todos ellos son los que forman lo que nosotros denominamos clasificadores presupuestarios. Luego ya entramos al proceso de lo que es la ejecución presupuestaria, tanto de ingresos como de gastos, que es todas las operaciones que se van registrando durante un determinado periodo, y la vinculación de los clasificadores con las cuentas contables que definimos a nivel del Plan Único de Cuentas que administra la Contaduría General de la República, determinamos lo que son las tablas de eventos contables o matrices contables, y por medio de estas relaciones que definimos podemos generar de forma automática los asientos contables. Adicionalmente, para poder llevar un monitoreo de todas las operaciones que se van registrando, tenemos una bitácora de contabilización. Entonces, hay una bitácora donde se registran todas las operaciones que se van generando de los diferentes subsistemas. Entran a esta bitácora, hay un monitoreo de ese registro, y luego ya entra un proceso de clasificación de las operaciones para determinar el tipo de operación que le corresponde asignar de acuerdo a la operación de acuerdo a las características de la operación que se va a contabilizar, para luego ya hacer la generación automática del asiento contable. Y adicionalmente, como parte de estos asientos, no solo es a nivel de identificar una cuenta al debe y una cuenta al haber, sino también qué información detallada podemos nosotros establecer a nivel de estas cuentas.
A eso nosotros le denominamos auxiliares contables. Los auxiliares contables pues son los que al final llevan toda la información detallada de la operación, que es justamente lo que nosotros referimos como, por ejemplo, el rubro, el objeto del gasto, la fuente de financiamiento, el organismo financiador y otros auxiliares que son parte de lo que tenemos a nivel de los clasificadores presupuestarios. Luego, el registro de los asientos manuales, que es en su mayoría, en su minoría, los registros que realizan las instituciones, que es lo que está, en este caso, descentralizado en las diferentes instituciones que conforman la administración central y demás entes contables, para luego ya generar los estados financieros. Nosotros, como la Contaduría General de la República, preparamos estados financieros de forma mensual. Estos estados financieros son publicados en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas y pues están a la disposición de cualquier usuario, ente contralor, organismo financiador, sociedad civil. Todos ellos hacen uso de la información que nosotros publicamos en los portales de transparencia de forma mensual y finalmente pues de forma anual, una vez que ya se cierra el ejercicio fiscal correspondiente. Dentro del proceso de cierre o liquidación de todo el ciclo, tenemos lo que es el cierre presupuestario y el cierre contable, que de hecho también eran elementos que mencionaban los panelistas anteriores. Entonces, cuando hacemos el cierre presupuestario, nosotros establecemos, con base a un decreto legislativo, las normas de cierre que se deben como registrar a nivel del sistema. Se establecen ahí las fechas máximas para ir cerrando o concluyendo las diferentes operaciones. Por ejemplo, se establece cuál es la fecha máxima para poder realizar modificaciones presupuestarias a nivel del sistema. Fechas como, por ejemplo, cuándo debe cerrarse lo correspondiente a planillas de los últimos meses, planillas complementarias y así diferentes operaciones que nosotros las establecemos a nivel de una normativa contable. Esta normativa, como establece claramente fechas, esas fechas son definidas y registradas a nivel del sistema, del CIAFI, para que automáticamente el sistema vaya controlando las operaciones. Es decir, que una vez que concluye esa fecha, ya nadie puede registrar operaciones posterior a esa fecha ya previamente establecida. Adicionalmente, como parte del proceso de cierre, pues hacemos toda la revisión y análisis de la información que las diferentes instituciones nos presentan de forma anual en su mayoría. Nosotros igual hacemos un seguimiento mensual para ir midiendo cómo va el avance en el registro de las operaciones, en la calidad de la información que las instituciones están presentando, pero ya como mandato, ya como lo establece la normativa de cierre, debe ser presentado de forma anual para efectos de presentar el informe consolidado de todo el sector público. El proceso de cierre presupuestario se realiza al 31 de diciembre de cada año y posteriormente nosotros realizamos el cierre contable, que según mandato de ley nosotros tenemos que presentar antes del 30 de abril los estados financieros, todo el informe de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, ante la Contaduría, ante el Tribunal Superior de Cuentas. En nuestro caso no se llama Contraloría, sino que se llama Tribunal Superior de Cuentas, y demás instituciones pues responsables o interesados en revisar los informes financieros. El cierre presupuestario, bueno, ya les hablaba de lo que es el tema de las normas de cierre. ¿Cómo realizamos el proceso de cierre presupuestario? Pues iniciábamos por lo que es las normas para el cierre contable del ejercicio. Luego, ya en la medida que nosotros ya decimos se completaron todas las operaciones, ya estamos casi a inicios del siguiente periodo, entonces ya tenemos que
cerrar el periodo anterior y aperturar el nuevo ejercicio. Entonces, se ejecutan varias tareas a nivel del sistema y una de ellas es la copia del presupuesto que ya ha sido previamente aprobado por el Congreso Nacional para que éste sea visualizado a nivel de las tablas de ejecución y quede listo para en el nuevo periodo ya se pueda hacer la ejecución correspondiente. Asimismo, la conversión de los devengados firmados, sabemos que al cierre de un ejercicio probablemente existan operaciones de devengado que de acuerdo a la disponibilidad de caja no es posible poderlos pagar. Entonces, todas estas operaciones que quedan devengadas pendientes de pago son convertidas al siguiente ejercicio, pero ya no me imputa al presupuesto del año siguiente porque ya tuvo una afectación presupuestaria previa, sino que solamente se convierte en un documento de operación contable, como nosotros le denominamos, para que pueda hacerse efectivo el pago en el ejercicio que estamos aperturando, ¿verdad? Entonces, hay un proceso automático de conversión de deuda del año que estamos cerrando al año siguiente. Y todas aquellas operaciones que no completaron su proceso, o sea, que no llegaron a devengarse, que quedaron en proceso, que quedaron en tránsito, pues como parte de la norma de cierre que nosotros establecemos, el sistema automáticamente hace una reversión o eliminación de todas aquellas operaciones que no llegaron hasta su última etapa, ¿verdad? Esto como parte del proceso de cierre y apertura presupuestaria. Entonces, hacemos el proceso de cierre y automáticamente habilita todo el proceso ya de la nueva gestión. Entonces, probablemente nosotros aperturamos la nueva gestión, pero aún estamos con una gestión vigente, que es la gestión que está en proceso de cierre, ¿verdad? Entonces, para efectos de poder completar aquellas operaciones de ajuste contable que son requeridas previo al cierre, y nosotros normalmente el cierre lo realizamos como en marzo del año siguiente para poder presentar los estados financieros en el mes de abril, como lo establece la ley. Bueno, esto ya les comentaba, que son los documentos de gastos, los devengados son los que realmente se convierten al año siguiente como documentos de operación contable para que se puedan pagar en el año siguiente. Ok, ahora vamos a hablar sobre lo que corresponde al cierre contable por cada ente contable. Cada ente contable es responsable de realizar su cierre a nivel del sistema. Nosotros como contaduría lo que hacemos es a nivel del cierre del ente contable, administración central. Realizamos la generación automática de los asientos de cierre a nivel de lo que es el sistema CIAFI. Hacemos el registro de notas correspondientes. Yo creo que esto es muy importante, el poner mucho énfasis en la redacción de las notas que hacemos o que debemos hacer, porque la misma va a ser vista, revisada por muchas personas. Entonces debe ser clara, debe dar información relevante sobre las diferentes operaciones que se registran o se reflejan a nivel de los estados financieros. Y adicionalmente, pues una vez que ya concluimos, cerramos contablemente la gestión, pues aperturamos contablemente la siguiente gestión, generamos el asiento de apertura para ya iniciar el nuevo periodo vigente o correspondiente. Una vez que ya hemos recibido los estados financieros, o sea, las normas de cierre establecen cuál es la fecha máxima para recibir los estados financieros por parte de los diferentes entes contables que conforman el sector público hondureño. Entonces, luego ya entramos al proceso de consolidación de los estados financieros. La consolidación de los estados financieros de las entidades integrantes del sector público supone la integración de los estados financieros previamente homogenizados. Es decir, nosotros como contaduría dictamos los lineamientos, cómo debe de presentarse la información de los estados financieros por cada ente contable para que podamos hacer el proceso de consolidación correspondiente.
Luego entramos al proceso de conciliación entre las diferentes cuentas recíprocas de las instituciones según el nivel de agrupación al que correspondan en la estructura del sector público, así como la cancelación o eliminación de las operaciones recíprocas que se producen entre ellas, por lo que los estados financieros consolidados facilitan la representación fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del sector público en su conjunto. Entonces, como les decía, hacemos todo el proceso de recopilación, establecemos una fecha máxima en que todos los entes contables nos deben presentar sus estados financieros. Creo que es un reto grande para todos los países, el decir, voy a poder contar con todos los estados financieros de todos los entes contables, sin excepción. Sabemos que es un reto grande porque muchas veces no podemos tener la información en un 100%, hay entes contables que si bien logran presentarlo, la información presenta algunas inconsistencias. Entonces estamos en el proceso de que hay que revisar, de que hay que subsanar y probablemente si las instituciones no logran subsanar la información, entonces queda fuera del informe consolidado y solo se incluyen en el informe consolidado pues los estados financieros que realmente no presentan ninguna inconsistencia, ¿verdad?, a nivel de la revisión que hacemos a lo interno de la Contaduría General de la República. Y finalmente, bueno, en Honduras, en base a lo que establece el decreto 83-2004, la Contaduría General de la República centraliza la información para la elaboración de la rendición de cuentas, que sobre la gestión de la hacienda pública, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, debe elevar al Poder Legislativo y que debe incluir este informe que se presenta al Poder Legislativo, al Tribunal Superior de Cuentas y que también es publicado en la página para que pueda ser pues visto por organismos financiadores, sociedad civil. Este informe incluye la liquidación general, la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos de la República, los estados financieros de la Administración Central, el informe sobre la situación financiera consolidada de todo el sector público. Dicha rendición de cuentas comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio y deberán presentarse al Congreso Nacional a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a más tardar el 30 de abril de cada año. Entonces, en conclusión, sabemos que tenemos un reto grande, el elaborar ese informe de rendición de cuentas, esa cuenta general de la República y que la misma esté presentada de forma que permita a las autoridades pues tomar las decisiones correspondientes, no solo al final del periodo, sino durante el ejercicio, porque cuando ya estamos al final del periodo ya prácticamente ya no hay mucho que hacer más que tal vez lo que yo pueda definir y mejorar para el año siguiente. Pero en la medida que vamos presentando los informes de rendición de cuentas de forma periódica, de forma mensual, eso permite ir monitoreando todo el proceso e ir tomando decisiones conforme va avanzando el proceso de ejecución y el comportamiento del cumplimiento de metas específicamente, y así otros aspectos importantes que es valioso ir midiendo durante todo un ejercicio fiscal. Muchas gracias. Gracias, Irma. Le damos la palabra ahora a Araceli Méndez, por favor. Un amable recordatorio, son hasta 20 minutos de presentación para darle tiempo luego a responder algunas preguntas del público. También los invito a escanear el código que tienen ahí para hacer las preguntas respectivas. Adelante, Araceli, gracias. Muy buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias por estar aquí, esta invitación del presidente de FOCAL de este año 2022-23. Como ustedes saben, cada año se cambia la batuta y eso es lo que también trasladar la presidencia a cada país que es miembro de FOCAL también le genera una dinámica muy simpática, muy agradable, y el de compartir en distintos países cultura, experiencia,
esa acogida como la que siempre tenemos, y Oscar no se ha quedado atrás y nos ha tratado igual de bien. Gracias a los organismos multilaterales que siempre están presentes en distintas formas de apoyo, de asesoría y de incluso seguimiento para que nuestros proyectos y gestión interna en nuestros países también surtan los beneficios de los objetivos que traemos a estos foros posteriormente. Muchas gracias. También la bienvenida para aquellos colegas que están por primera vez en FOCAL, que consideramos eso fortalece, le da continuidad a esta dinámica de este gran foro que hoy día se ha convertido en un gran referente. El IPSAS-B, que esto ya es parte de nuestro grupo, es parte de nuestra agenda y es el que nos pone tarea también, así como las tareas que nos ponen las multilaterales cuando queremos hacer algo diferente y adoptar mejores prácticas. La agenda de hoy tengo 4 puntos, que es la base legal para asegurar la base legal. Como ustedes saben, siempre hay un marco de referencia jurídico en que nos podemos mover. No nos podemos, dicen que en el sector público nada más podemos hacer lo que la ley dice y no lo que no nos indica. Generación de estados financieros consolidados, la estructura funcional, los procesos de consolidación en armonía con las NIC-SP. Como decíamos, esta base legal, esta base legal, lo que quiero aclarar es que cada país, dentro de las bases legales es que encontramos algunas diferencias. ¿Dónde están los roles? Como los casos de Chile, los casos en algunos países de Latinoamérica, el poder y el peso que tiene las direcciones de presupuestos, las tesorerías, y eso abre un poco esos roles y entonces genera oportunidades y también genera desafíos para lograr consolidar la contabilidad en nuestros países. El Ministerio de Economía y Finanzas, conforme su propia ley, ejerce la administración y el manejo del gasto público, así como dirige la administración financiera del Estado. No obstante, también de llevar la contabilidad gubernamental integrada y preparar los estados financieros consolidados del sector público, los cuales, a su vez, tienen que ser auditados por la Contraloría General de la República para considerarlos oficial como un documento público de la situación financiera del Estado. Por otro lado, también hay preceptos específicos, y es el que nos dicta la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Y esto en los artículos 6 y 9, en el 6 se define que la unidad de caja de los ingresos y se establece la cuenta única del Tesoro y la centralización de las ordenaciones de pago. El 9, que establece la regla contable del balance fiscal consolidado del sector público. Para determinar el balance fiscal se aplicarán métodos de caja en base a las normas internacionales de contabilidad. No obstante, como ustedes saben, ya la mayoría de los países hemos estado dejando los métodos de caja para ir acercándonos al devengado. Sin embargo, nosotros tenemos, como la Ley de Responsabilidad Social Fiscal no ha cambiado y nosotros no hemos hecho implementación plena de las normas internacionales de contabilidad del sector público, tenemos un devengado del gasto y el ingreso, o sea, es un sistema de caja mixto realmente para el proceso de cierre principalmente. Esta base legal también asegura la generación de los estados financieros consolidados del Estado a través de otros mandatos, de conformidad con el principio de rendición de cuentas, ¿no? El MES presenta ante el Pleno de la Asamblea Nacional un informe de cuenta general del Tesoro, más o menos con los mismos nombres que usualmente lo hacemos. Se cumple lo perceptuado en la Constitución Política,
Ya este mandato no solamente es lo que dice una ley en particular, y es un mandato que viene describiéndose desde la Constitución política, y son funciones donde, como ustedes saben, en la Constitución se definen claramente las funciones del Ejecutivo, el Legislativo, y en este particular también las funciones de la Contraloría General de la República, y allí que se pone de manifiesto que son funciones administrativas de la Asamblea Nacional examinar y aprobar o deslindar responsabilidades sobre la cuenta general del Tesoro que el Ejecutivo presente, con el concurso del Contralor General de la República y con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Aquí en forma gráfica le puedo resumir en general cuál es el contenido de esta cuenta general del Tesoro. Está constituida del desempeño económico, el balance fiscal, la ejecución del presupuesto general del Estado, la deuda pública, la cuenta única del Tesoro y el Fondo de Ahorro de Panamá. Un informe de aproximadamente unas 60 páginas, ¿no?, del cual los insumos que recibe de parte de la presentación de los estados financieros o la reportería que se genera de la parte funcional o financiera, se alimenta este informe, pero este informe no incluye los estados financieros como tal, no. Los estados financieros tienen otras fechas de presentación, la metodología de informes de los estados financieros no es la misma que la de la cuenta general del Tesoro, pero tienen que tener la fuente de información, tiene que ser la misma, ¿no? El otro elemento dentro de nuestra presentación es cómo vamos llegando a consolidar la información financiera de la República de Panamá. Entonces, vemos una estructura organizativa del Estado para poder visualizar cuál es cómo está constituido este sector público. Entonces, se define el sector público como financiero y no financiero. Dentro del financiero tenemos la administración pública o lo que conocemos como gobierno central. Este gobierno central son las instituciones conocidas como ministerios, las instituciones descentralizadas y los municipios, ¿no? Dentro del sector financiero están las empresas no financieras y los intermediarios financieros. Con un total de 75 instituciones y 232 dependencias del gobierno central. Aquí vamos a hacer mucho énfasis en el tema gobierno central porque es lo que voy a presentar más adelante, qué es lo que hemos hecho con la implementación del sistema, cómo hemos recogido estas políticas de la estructura del Estado, cómo la hemos llevado al modelo de gestión financiera que utilizamos para llegar a los estados financieros consolidados. De aquí que entonces vamos a los procesos de cómo llegamos a la consolidación. Obviamente, luego que tenemos esa estructura del Estado, vamos desagregando la estructura de la información financiera con información económica. Por eso que le decía que todo este juego de información dentro de un gran sistema integrado, ¿no?, clasifica y viene ya definido de acuerdo al marco de referencia en que se generó el modelo conceptual que en unos segundos le presento. Entonces, por el lado del proceso de consolidación, la información financiera, que es la que permite presentar los estados financieros consolidados como propósito u objetivo de primera fase del proceso. La parte económica, que ya combina las estadísticas fiscales con todo lo que se ha procesado dentro del sistema, ¿no?, de acuerdo a información financiera de carácter estadístico. Obviamente, tiene que haber una referencia como una transversal de cuánta armonización de esta información
hay con las normas internacionales de contabilidad, principalmente la NIC 35 y la NIC 22. Con respecto a la parte económica, entonces, se hace la revisión de las normas generales para las estadísticas macroeconómicas que establece el sistema de cuentas nacionales preparadas por Naciones Unidas. Y por último, y como una de las bases para preparar inclusive catálogos de cuentas, los mismos informes de la cuenta contra del Tesoro, nos basamos en el Manual de Finanzas Públicas del Fondo Monetario del 2014. La otra fase de esta metodología es cómo vamos homologando toda la información del gobierno central. Ahora les voy a explicar por qué la consolidación, de momento, solamente es del gobierno central, ¿no? Los principios generales de la consolidación, ya todos aquí presentes estoy segura que ya saben cuáles son y cómo agrupamos estos principios. Por ejemplo, el de consolidación de la información financiera, que se enfatiza en esa homogeneización del contenido de la información, segregando partidas similares y todo este primer trabajo, ¿no? Que es el trabajo de balancear, por decir, lo que está estructurado en un catálogo de cuentas y cómo se ha generado a través de operaciones. El modelo de integración global, ¿no? Que es la que ya tengo que identificar quiénes son los entes contables de esta homologización que se ha realizado. La entidad controladora línea a línea, ¿no? Y las partidas que representan estos activos y pasivos y todo el contenido de un balance general, que la definición nos va llevando a definir las actividades por medio de una o más entidades controladas sujetas a controles de la entidad controladora, como uno de los principales principios de poder ir identificando apropiadamente, ¿no?, la concentración de instituciones que responden a estas metodologías de un proceso de consolidación, que no es simplemente sumar sectores o sumar instituciones, entes contables y hacer que sus balances se puedan consolidar. No, hay que tomar en cuenta que indican las normas en estos procesos y las metodologías que se ajusten lo más posible. El método de participación que establece cuando la entidad económica inversora tenga influencia significativa sobre las entidades en las que se ha invertido. Esto es cuando ya interfiere aquí, cuando ya son procesos de dos sectores como descentralizados, descentralizados al gobierno central, ¿no? Cuando esto aplica, entonces tenemos que tomar en cuenta los temas de cómo se reconocen los costos en que se ha invertido en estas instituciones, qué tan subsidiadas son o menos del gobierno central. Entonces tenemos el sistema. El sistema, desde que se crea el modelo conceptual del sistema, toma como referencia una estructura funcional y define un alcance. En esa estructura funcional, el registro pasa de contable a una gestión económico-financiera y de una integración funcional operativa y descentralización administrativa bajo el principio del dato único. El dato único es el núcleo que permite que todos los procesos dentro del sistema, a través de 8 módulos, que es el core financiero que tiene el sistema, un sistema integrado que integra la contabilidad con el presupuesto, que integra a través de interfaces la deuda pública,
los ingresos con contraprestación y parcialmente desde la Dirección General de Ingresos, que tiene su propio sistema, ¿no? Los ingresos o impuestos no tributarios que vienen de agencias, de agentes de recaudación, ¿no? Y esos vienen desfasados al sistema porque vienen prácticamente de forma manual al ITAX 2. Y el sistema nada más tiene una sola fuente para registrar los ingresos, que es el sistema que ya existe de ITAX 2. Y de allí, con esa interfaz, toda la información de ingresos debe diariamente aparecer en el sistema. Dentro de estas facultades y facilidades que tiene el sistema para poder integrar toda la información contable, parte desde la formulación del presupuesto, la ejecución de este presupuesto, la contabilidad, estas interfaces principales con la cuenta única del Tesoro, con el SIGA de la deuda pública y con toda esta información, entonces, incluso que puede ser a tiempo real, que está parametrizada para que haya trazabilidad desde el momento en que se hace el primer bloqueo del gasto hasta que se pague. Puede haber trazabilidad inmediata, futura, cuando se quiera, de quién ingresó al sistema, cómo lo ingresó, cuándo lo hizo y qué hizo y qué dejó de hacer, donde están incluso hasta los problemas en que estamos de depuración, porque a pesar de que es tan trazable, existen muchas inconsistencias de usuarios que cambian y dejan las transacciones a veces sin concluir o algo, o la utilización de una función que no correspondía a esa transacción. Y todo eso hace que el sistema o los bloquee, no continúe, y es la situación que nos pone entonces a la Dirección Nacional de Contabilidad a monitorear. Hay un usuario universal, por decirlo así, en mi oficina, que puede tener funciones de veeduría, seguimiento, calidad, validación de calidad, antes de que se procesen los estados financieros, y mandamos los reportes. Usted tiene que ajustar esto, hay diferencias aquí, hay diferencias allá, esto viene de una cuenta que no debiste procesar, esta viene de otra, pero nosotros no podemos poner un solo cambio en el sistema, sino el dueño de la información. Bien, dicho esto, entonces, el proceso desde el punto de vista funcional, después que se implementa el sistema en el 2015, que inició la primera rollout, para propósitos de presentación de estado financiero, hay información generada directamente del sistema, que está en gris, y la acción manual del RP, que son, por lo general, instituciones que no tienen el sistema hoy día, y principalmente que es todo lo que corresponde a instituciones descentralizadas, municipios. Esta información entra en el proceso de eliminación para poder entonces generar los estados financieros. Aparte, como lo es normal, con la captura de información, las entidades consolidadas por sociedad, la generación de revisión de estados financieros individuales, ¿no?, que es donde se hace ahí el proceso de seguimiento y de revisión de esa información. Y a su vez también están incorporados al sistema como si fueran un ente contable, la cuenta única del Tesoro, la deuda pública y los registros de ingresos, que nosotros les denominamos a estos entes rectores que pertenecen a lo que es el manejo de la gestión financiera pública a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Luego de esto, hasta ahora estamos generando informes financieros consolidados del Gobierno central con
la relación de informes que estos incluyen y sus respectivos anexos. Eso no significa que el sistema ni es que no está preparado, ni es que no estamos trabajando para integrar todo el sector público no financiero. Sí lo tiene. Lo único que lo dijo tu nombre que se me pasa, Irma, lo dijo Irma hace un rato. ¿Qué nos demora para hacer la consolidación o tirar los estados financieros? Instituciones que usualmente no se ajustan a la oportunidad de mandar la información, instituciones que no están en el sistema, pero necesitamos recoger su información, ¿no? Entonces, o son dependencias del gobierno central y todavía del gobierno central, no, de las instituciones descentralizadas y todavía no están en el sistema. Entonces, nuestro proyecto de futuro es llegar a los estados financieros consolidados de todo el sector público. A ver si esto tiene… ¿Cuál es el pointer? Acá. Bueno, ustedes ven los niveles que aparecen allí. Hoy día, para generar los estados financieros consolidados, estamos en las casillas desde la dependencia, que es donde, o sea, el nivel más bajo de una institución. La información se toma automáticamente, lo que ocurra en cualquier ciudad en el país, en una dependencia de un ministerio o de un hospital, lo que se procese desde la dependencia tiene que ir subiendo hasta lo que le llamamos el sector público, que es la 000, le llaman mis colegas. Ellos, el sistema va consolidando hasta llegar a la consolidación final en el gobierno central, pero cada nivel de esos, si se quisiera, a partir del nivel 4 y 3, puede consolidar individualmente la información, pero institucionalmente la va consolidando hasta que llega a nosotros poder validarlo nivel por nivel. ¿Cuál es el plan que está en proceso? ¿No? El proceso de eliminaciones. Las reglas de eliminación tienen que ser bien claras y hoy día hay actividades que no responden a las normas internacionales dentro de esas reglas de eliminación y principalmente de estas instituciones que no han entrado al sistema. Y no han entrado al sistema no es porque no hemos querido, sino porque queremos, le mandamos cuestionario, le hacemos un preanálisis para saber la condición contable en que las mismas están. Entonces, gracias. Sí, no decía el pointer. Ah, no, pero no tiene. Ok. Entonces, de allí que si hoy estamos a nivel de agregación de las instituciones, perfecto. Si hoy estamos, bueno, no importa, no importa. Ay, caramba, se duele. Es corta, así que no hay problema con esto. Si hoy estamos a nivel de homologación y agregación, que es donde estamos consolidando las casillas del lado izquierdo, ¿no? En este mismo orden entra el desarrollo y parametrización en el sistema. O sea, no se puede quedar absolutamente nada y primero tiene que existir en el sistema, hacerse las pruebas para poder llegar entonces a formar parte del consolidado del sector público no financiero. Entonces, las casillas que están a la derecha son las que hacen falta para los procesos de eliminación y poder consolidar todo el sector público no financiero. Esto me lleva a unas conclusiones que he completado, pero que no estaban en la que envié por correo al colega,
y las voy a leer rapidito como conclusión a lo que nos trae a todos por acá y la importancia que tiene consolidar información financiera, la importancia que tiene darle calidad a esa información financiera. Y es que la información financiera revelada en los estados financieros es utilizada por todos los interesados claves con distintos propósitos. Internamente para la toma de decisiones e igualmente para medir el desempeño económico de la entidad, en este caso sector público, y así también los terceros externos que tienen intereses en las entidades, llámese las instituciones o organismos financieros, organismos supervisores que piden rendición de cuentas en el uso del recurso y, diría principalmente, por la ciudadanía, quien se encarga de dar su voto de confianza a quien le gobierna. Los aspectos cualitativos para evaluar qué información se ha de revelar, sugerimos debe considerarse para el sector gobierno con particular relevancia. El uso de los recursos con debida diligencia con el propósito de promover un país seguro, una economía política y socialmente estable, mermando la pobreza y las situaciones precarias para los ciudadanos. Abarca la utilización de los recursos en gasto que permiten la operación de cada subdependencia y unidad de negocio del Estado, llámese entidades autónomas o semiautónomas, ¿no? Que tengas capacidad para autogestionarte no significa que no tengas ni que rendir cuenta, ni que significa que tu aporte en calidad y cantidad y oportunidad de información debe consolidarse en el sector central, ¿no? Apoya y promueve actividades para incentivar sectores económicos que han disminuido su participación en el mercado. La poca transparencia ahuyenta al inversionista. Análisis de los activos y pasivos en lo que se incurrió cada año para brindar mejorar los servicios. Pero no solamente eso, para mejorar la calidad del patrimonio del Estado, o del gobierno, mejor dicho. Análisis, bueno, que pertenece al Estado, porque el Estado somos todos, y es que al final del día allí es parte de la rendición de cuentas. Análisis de los ingresos generados por cada sector y actividad anual. Esta información llámase a ser relevante para la ciudadanía y en qué se utilizan estos recursos. Y por último, el término relevancia manifiesta un papel importante en estos hechos, dado que la importancia de la información a conocer debe guardar relación lógica entre la información que se proporciona y su utilidad, ¿no? ¿De qué nos sirve tener información financiera del Estado a través de un estado financiero si el estado financiero no es oportuno y no tiene calidad? Nadie puede tomar decisiones oportunas ni adecuadas con información que no solamente es de un balance cuadrado o balanceado, sino cómo ha permitido que los recursos que se han movido a través del Estado, a través de un presupuesto, quedan efectivamente formando parte de un cambio importante en la sociedad y de un cambio importante en el patrimonio de todos. Muchas gracias. Gracias, Araceli. Damos el pase a Yolanda. Por favor, hasta 20 minutos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Dar las gracias a Óscar por la invitación, sobre todo yo, que es primera vez que estoy en Perú, así que estoy muy feliz de que me hayan invitado a participar en este año. Soy la última expositora, así que les doy un ánimo para que puedan tener paciencia de escucharme. Mire, voy a tratar de ser lo más explicativa de nuestra situación, ¿ya? Yo voy a dar cuenta respecto de la cuenta pública de Chile, pero les espero que tengan sus ojos bien abiertos a lo que voy a exponer, porque es una cuenta pública diferente a lo que nos han contado, ¿ya? Es una cuenta pública diferente, no por eso mejor, ¿ya?
Bueno, lo primero es que entendamos, en el caso de Chile, que siempre tenemos nuestra particularidad, la cuenta pública ya se establece el mandato legal de tener, bueno, primero antes que nada contarles, ya que me desordené un poco, contarles que la cuenta pública en el caso de Chile se llama Informe de la Gestión Financiera del Estado. Ese es el nombre que recibe. ¿Y dónde está el marco legal de ese informe financiero del Estado? Está en la Ley Orgánica de la Contraloría General, en el artículo 142. ¿Qué dice ese artículo? Dice que el Contralor General de la República dará a conocer al presidente y ambas ramas del Congreso Nacional, ¿ya?, a más tardar en el mes de abril de cada año, la situación presupuestaria, financiera y patrimonial del Estado respecto del periodo anterior. Eso es lo que dice este artículo 142. Entonces, aquí ya tenemos algo distinto. En el caso de Chile, le entrega a la Contraloría General, que es un organismo autónomo independiente del Ejecutivo, la obligación de rendir cuenta de la nación. Eso ya a ustedes yo creo que les parece algo distinto y creo que somos uno de los pocos países que tenemos este mandato, ¿ya? Uno dice, ¿y por qué? Qué raro que a la Contraloría le toque este papel. Y eso tiene que estar en el contexto, ¿no es cierto?, de algo que les contó antes José Manuel. ¿Por qué? Porque antes de esto, la Contraloría tiene un mandato constitucional, que es el mandato de llevar la contabilidad general de la nación. Y en ese contexto, como tenemos el mandato de la contabilidad, también tenemos el mandato de la cuenta pública de la nación. Pero ¿cómo se hace esto? Esto se hace, ¿cómo llevamos la contabilidad? La contabilidad se lleva a través de distintos sectores, porque si ustedes se fijan, yo dije la nación, hablé de un todo, ¿ya? No de un sector particular, sino que de la nación en su conjunto. ¿Cómo nosotros hacemos para llevar esta contabilidad de la nación, que es muy pretencioso? Nosotros establecemos las normas de cada sector, las normativas contables de cada sector, y además instruimos respecto de la obligación de informar respecto de cada uno de los sectores, ¿ya? Esa es la forma en la cual nosotros llevamos esta contabilidad. En la actualidad, ¿no es cierto?, tenemos distintos sectores y esos sectores han migrado todos a los estándares internacionales de contabilidad, ya sea NIF o NIC-SP. Entonces, si hacemos un resumen hasta acá, podríamos decir que el ICFE es un informe que es de origen legal y es muy importante, lo decía Araceli, el mandato legal tiene algo que es muy fundamental en cuanto a lo que nosotros hacemos. Se estructura por sectores, es decir, nosotros no tenemos un consolidado del Estado, nosotros tenemos información en este ICFE por sectores del Estado, que da una visión amplia, presupuestaria, patrimonial y financiera. Ese es el mandato y respecto de esto tenemos que entregar esta información. ¿Cómo se entrega esa información? Cada sector presenta estados financieros, ¿ya?, comparativos respecto del año anterior, ¿ya?, y además de eso presentamos estados financieros de 5 periodos consecutivos en carácter de comparativos. Eso se presenta respecto de cada sector que está en el ICFE. Como ya les indicaba, los sectores contabilizan bajo estándares internacionales de NIC-SP y NIF. ¿Qué otro aspecto tenemos? Otro proceso totalmente independiente es que cada sector emite estados financieros individuales cada una de las entidades. Eso es un proceso totalmente distinto de esto que yo les voy a hablar acá. ¿Qué pasa? ¿Cómo recopilamos esta información? Contraloría solicita información para generar los estados financieros de cada sector y a través de qué sistema, de un sistema que nosotros denominamos Psicogen. Este sistema es un sistema de agregación de información por sectores. Y aquí nosotros, ¿qué importancia le damos a esta cuenta pública? Porque esta cuenta pública, ¿no es cierto?, si nosotros analizamos, es la rendición de cuenta del país y ayuda a la transparencia en la información respecto del uso de los recursos públicos. Decimos que da confianza en las instituciones y también posibilita el control ciudadano. Pero hay algo que también nosotros queremos resaltar, porque esto está claro para nosotros en lo que contribuye esta cuenta pública.
pero hay algo que nosotros como Contraloría en Chile nos hemos cuestionado varias veces, porque la cuenta pública es una información agregada que llega al año siguiente. Entonces uno dice, para la toma de decisiones y el control, medio raro. Nosotros emitimos el día 30 de abril, casi el año siguiente. Entonces nosotros muchas veces, no sé si ustedes, pero nosotros nos hemos cuestionado, a ver, ¿a quién le sirve esta cuenta pública? Bueno, tenemos claro que a las autoridades, tenemos claro que a algunos investigadores, pero ¿dónde ha estado nuestro mayor esfuerzo en los 2 últimos años? Ya un poco llevada por nuestra nueva jefa de edición, que nos ha hecho muchas veces esta pregunta sobre la utilidad de la cuenta pública. Hemos tratado, decimos, el primer esfuerzo de todos nosotros, a lo mejor ustedes ya lo hicieron, pero en el caso de Chile no se ha hecho, es dar a conocer este producto. ¿Por qué es necesario dar a conocer el producto? A la sociedad civil, a los ciudadanos, a la misma administración, porque la administración tiene sus estados financieros individuales. No, a lo mejor no le interesa el del sector, pero ¿por qué adquiere relevancia para nosotros, sobre todo en este momento en que nosotros hemos evolucionado hacia estándares internacionales? Porque nosotros pensamos que el poner esto en la conversación de la ciudadanía y las instituciones es poner otro componente, además del presupuesto, en la conversación. Entonces, miren lo que hemos aprovechado estos 2 últimos años. Hemos mostrado nuestra cuenta pública, ¿ya? Pero además hemos aprovechado de mostrar el impacto que ha tenido en esta cuenta pública el IRA-NIC-CP. Eso solo se logra a través de conocer los activos, los pasivos, el patrimonio, de mirar los ingresos y gastos, es decir, de mirar los estados financieros. Entonces, en eso ha estado nuestro esfuerzo. Nuestro esfuerzo ha estado en llegar a la administración, pero también en llegar a estos otros sectores. ¿Para qué? Para lograr otra cosa, que es darle este enfoque ciudadano a la cuenta pública. ¿Qué otro elemento pensamos que es importante contarle a ustedes? Hemos elaborado una infografía, que es un resumen más didáctico respecto de los avances de la cuenta pública. Y ese documento, que no es nuestro ICFE, que tiene 200 páginas, por supuesto que es mucho más fácil de entender cuando uno resume un sector y muestra los grandes impactos. Entonces, creemos, y por eso les quisimos contar de este avance, porque la infografía es un buen elemento para resumir el contexto de un periodo contable, dando a conocer los principales cambios que ha tenido el patrimonio, los pasivos y los activos dentro de un contexto de una serie de 5 años o un comparativo con el año anterior. Entonces, en eso ha estado nuestro gran enfoque. Pero algo que tenemos que comentarle es que en este momento esto es nuestro ICFE. Nuestro ICFE está estructurado por capítulos, comprende el gobierno central, que como bien decía José Manuel, nosotros le decimos sector público, el sector municipal, la entidad de educación superior del Estado, que son las universidades estatales y los centros de formación técnica, la empresa y sociedad del Estado, los institutos tecnológicos Corfo, y también en el ICFE incorporamos un capítulo con el Banco Central de Chile. Esos son los sectores. Estos sectores suman 674 entidades. ¿Qué otro capítulo adicional tenemos? Tenemos un capítulo adicional que se llama Gobierno General. ¿Y por qué tenemos ese capítulo Gobierno General? Fue producto, ¿no es cierto?, de una evaluación que se le hizo de la estadística fiscal año 2021 a Chile, donde el Fondo Monetario nos comentó de que debíamos avanzar en conciliar los datos entre la estadística fiscal y la contabilidad pública que emanaba de la Contraloría General. Por lo tanto, nosotros pensamos que el primer esfuerzo era generar este sector gobierno general que nos permitiera por lo menos tener una cobertura de sectores equivalente con lo que era la dirección de presupuesto, ¿ya? Y esto, el agregar el gobierno general, nos llevó a plantearnos una serie de inquietudes, ¿ya?, que se las vamos a mostrar y que dieron el avance de 2 iniciativas que va a ser con la que voy a terminar mi exposición. Entonces, como les explico, estos son los sectores y cada uno de estos sectores se agrega y consolida en forma independiente. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos este sistema Psicogen que recibe
información de distinta naturaleza. Recibimos balances de comprobación y saldo, recibimos estados financieros dependiendo del sector. Cada uno entra a este sistema Sicogen y se le efectúa en el sistema una serie de validaciones y análisis de consistencia, y ahí aparece el informe de la gestión financiera, pero eso no es tan cierto como este gráfico acá. En realidad, lo único que tenemos con el Sicogen y esta validación, aparecen los datos fuentes para generar el informe de la gestión financiera, porque todo el resto del proceso para hacer el ICFE es un proceso que no está automatizado en este momento. Y ese es el gran desafío que tenemos como país, pasar de un dato fuente que está automatizado, ¿ya?, a generar procesos que nos permitan automatizar el informe de la gestión financiera del Estado. Ustedes imagínense el trabajo que hay de ir con toda esta información base para llegar a lo que es el informe de la gestión financiera. Y todo esto fue culpa del Fondo Monetario, que nos hizo pensar en lo que era el gobierno general. Bueno, aquí tenemos, disculpen, retrocedo. Aquí. Bueno, aquí está la normativa que rige a cada sector. El sector central, gobierno central, se rige por la resolución 16. En el gobierno central nosotros tenemos servicios centralizados, descentralizados, de instituciones autónomas. Lo que nosotros llamamos gobierno central son todas aquellas entidades que están en la ley de presupuesto. En el sector municipal se rige con la resolución 3, que es una adopción de NIC-SP a través de una norma nacional de Contraloría. El sector entidad de educación superior es una adopción directa de las NIF a través de una norma que emite la Contraloría General y la Superintendencia de Educación Superior. Las empresas y sociedades del Estado, los institutos tecnológicos Corfo, se rigen por la normativa de la Comisión del Mercado Financiero y ellos lo llevan a la normativa directa NIF. El Banco Central, por su parte, ya sus normas están establecidas por el Consejo del Banco Central, pero están alineadas con NIF. Entonces, cada sector tiene esta normativa que, si ustedes se fijan, está bajo estándar internacional. Pero aquí empezaron nuestros problemas, porque toda la vida, o sea, como se dice, siempre lo hemos hecho así. Nosotros siempre hemos hecho el informe de la gestión financiera. ¿Cómo lo hacemos? Por sectores. Cada sector que hacemos, eliminamos movimientos al interior de cada sector. Y en el gobierno general eliminamos las transferencias entre el municipio y el gobierno central. Ese es nuestro proceso de agregación y consolidación en el ICFE. Pero ahora, dijimos, hemos avanzado a estándares internacionales, tenemos que hacer un ICFE que esté sustentado en normas. Y nos entró la primera duda. Si ustedes se fijaron cuando yo leí el marco legal, no dice bajo qué marco se debe hacer el manual el informe de estadística, tengo el informe de estadística, el ICFE, ¿ya? No dice bajo qué normativa. Entonces nos entró la duda si teníamos que hacer el ICFE bajo el estándar NIC-SP o bajo el estándar del Manual de Estadística y Finanzas Públicas, 2014. Y ante esa inquietud, ¿ya? Ahí quedamos estancados. Y solicitamos, ¿ya? Además, dentro de esto, ahora levantamos todas las dificultades que tendríamos, tanto para ir al manual de estadística como para ir a NIC-SP con la norma de consolidación. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Si bien estamos en estándar internacional, no estamos en la misma norma. Tenemos norma NIF y norma NIC-SP, ¿ya?, que tienen igual diferencias dependiendo de los momentos en que estemos aplicando la norma. Tenemos políticas contables distintas en los sectores y al interior de los sectores cada entidad tiene sus propias políticas contables. Tenemos información fuente que no es uniforme. Recibimos balance de comprobación, recibimos estado financiero. Tenemos planes de cuenta distintos para cada sector. Si bien el plan de cuenta del sector público y el sector municipal, del gobierno central y el sector municipal responden a un mismo lineamiento, no así en los restos de los sectores que tienen sus propios planes de cuenta.
recibimos información agregada de cada uno de los sectores. Y el otro componente es que tenemos fechas de presentación de esa información a distintos momentos, ¿ya? Con el componente agregado que nosotros tenemos que presentarle el ICFE a más tardar el 30 de abril de cada año en los términos que le indicamos. En ese contexto, ¿ya? Y con este análisis, recurrimos a el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y agradecemos esta asesoría que es el proyecto que les vamos a contar ahora, ¿ya? Igual agradecemos a Andreas, que está acá, que nos ayudó en este primer componente que les voy a explicar ahora. Bueno, hicimos todo un análisis de todas nuestras, como ustedes ven, de todas nuestras deficiencias para poder avanzar, ya sea en el manual o avanzar en la NIC-SP. Y el producto de esta consultoría que fue realizada por el BID tuvo un resultado, ¿ya? Y ya nos dio un camino a seguir, pero nunca estas asesorías nos hacen la vida simple. ¿Y qué nos dijo la asesoría? Nos dijo dos cosas. Nos dijo, mire, el ICFE tiene que ir a la clasificación sectorial del Manual de Estadística de Finanzas Públicas 2014, ¿ya? Pero, ¿por qué? Porque hay un elemento muy importante en esto, que nosotros tenemos la obligación de hacer todo este proceso a más tardar el 30 de abril. Y ya es difícil poder lograrlo cumpliendo con la clasificación económica del Fondo Monetario. Pero además tenemos que hacer otro informe que tiene que ver con el gobierno central. Y ese informe que tiene que ver con el gobierno central es que como nosotros estamos aplicando NIC-SP y dentro de las NIC-SP aplicamos la NIC-SP 35, tenemos que consolidar bajo esa norma y por lo tanto tenemos que aplicar para efectos de la consolidación del gobierno central el principio de control que se establece en el párrafo 20 de la NIC-SP 35. Eso es un tema mayor. El tema del control es un tema complicado y que requiere un análisis muy importante de todas las instituciones que conforman esta consolidación. Entonces, esa es la ruta a seguir. Esta es la primera parte de la asesoría. Pero, por suerte, la asesoría nos dio algunos lineamientos, ¿ya? Y que quisimos transmitírselo porque a lo mejor a ustedes les sirve, porque a lo mejor estamos consolidando, pero no estamos consolidando como se dice acá, ¿ya? Y por eso quisimos hacerlo ver. ¿Qué recomendaciones nos dice? Lo primero, delimite el perímetro de consolidación, o sea, identifique a todas las entidades que participan en esta consolidación, porque no sé si ustedes, pero a nosotros nos aparecen entidades todos los días para consolidar. Políticas contables uniformes, avanzar en tener políticas contables uniformes. Nosotros a través de las normas hemos dictado algunas políticas contables para los sectores que normamos directamente, pero en el resto tenemos que poder conciliar a través de ajustes, ¿no es cierto?, esas políticas contables. Tenemos que uniformar la fecha de presentación de los estados financieros y otra cosa que es muy importante también para nosotros, que debemos desarrollar y actualizar sistemas que nos permitan hacer este proceso que ahora hacemos prácticamente en planillas Excel, a un proceso automatizado que nos permita hacer esto mucho más automático y en tiempos mucho más reales a los que nosotros necesitamos. Y también desarrollar algoritmos que permitan consolidar y compilar. Esa es la primera asesoría que recibimos del BID y que nos ha permitido por lo menos dejar de preguntarnos nosotros bajo qué estándar construir nuestra cuenta pública, ¿ya? La segunda asesoría tiene que ver con algo que es bien importante para nosotros, en lo siguiente. Si bien nosotros elaboramos un ICFE por muchos años, o sea, yo creo que yo llegué a la Contraloría y ese ICFE, de hecho tenemos el primer libro que es del año 1977, en el cual se hacía este mismo proceso que yo le conté ahora, ¿ya? Pero en ese, ¿cuál es nuestro tema? Que ese proceso nosotros lo hemos hecho con la experiencia de nuestros funcionarios, pero es un proceso que no tenemos documentado, que no tenemos bajado en un documento que pueda ser auditable, ¿ya? Y todo ese análisis nos ha llevado a este segundo componente de asesoría del BID, que está en este momento en ejecución,
que le estamos pidiendo un levantamiento, primero un diagnóstico de lo que hacemos, cómo estamos haciendo el ICFE ahora. Segundo, que todo el proceso que hacemos actualmente se documente, ¿ya? ¿Para qué? Para partir de ese diagnóstico y de ese documento de lo que actualmente hacemos, llegar a establecer una metodología eficiente de cómo debemos construir el ICFE de aquí hacia adelante. Otra cosa, identificar qué procesos de todo esto que hacemos, ¿ya?, son susceptibles de ser automatizados y poder confeccionar algunos algoritmos que nos permitan también avanzar. Y finalmente, poder identificar cuál es la mejor herramienta tecnológica que nos permita generar el ICFE de manera automatizada. Todos estos dos proyectos, ¿ya?, que hemos tenido con la asesoría del VIP nos trazan un camino a seguir, que sabemos que es complejo. Este es un desafío a mediano plazo, ¿ya?, para la Contraloría, pero ¿qué es lo que buscamos al final de todo esto? Lo que buscamos es tener una cuenta pública, transparente, elaborada con estándares internacionales, que permita ser auditable y que permita ser controlable por cualquier interesado externo. Ese proceso es un proceso que entendemos que es complejo, pero que sí nos va a permitir estar muy orgullosos del producto que saquemos, pero también nos va a permitir generar información más completa, de calidad, mejor estructurada y con mejor contenido que lo que actualmente tenemos. Esa es la experiencia que en ese momento estamos ahora, era lo que queríamos contarles respecto de nuestra cuenta pública. Le agradezco la atención y después en el panel contesto las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Yolanda, por la exposición. Bueno, gracias a Araceli y a Gilma por haber compartido con nosotros el proceso de rendición de cuentas y consolidación de sus países. Si bien pueden tener procedimientos similares, han notado que hay diferencias, sobre todo en lo que explicó recientemente Yolanda y la particularidad que existe en Chile, digamos, del mandato constitucional. Y en los países tenemos, ya sea a través de la Constitución o de alguna norma legal, esta obligación de preparar la cuenta pública. Hay varias preguntas, sin embargo voy a resumirlas y voy a empezar primero preguntándole a Gilma respecto, si bien el proceso de consolidación, digamos, implica preparar también estados financieros, los 4 estados financieros conocidos, también implica consolidar la información respecto a las notas, ¿no?, las notas explicativas. Entonces, ¿qué nos puedes comentar respecto a cómo se hace la consolidación de las notas para efectos de la, digamos, presentación del estado consolidado? Hola, gracias. Pues creo que ese es un reto que tenemos todos los países sobre qué detallada es la información que nos envían los diferentes entes contables. Sabemos que muchas veces las notas no tienen información tan descriptiva que permite, en este caso, a la Contaduría General de la República poder preparar notas de los estados financieros consolidados. Muchas veces nos toca hacer la labor de comunicación con las diferentes entes contables para poder solicitar información adicional y que eso nos permita poder ampliar la información y así poder construir las notas a los estados financieros consolidados. Pero sí es un reto grande que creo que la mayoría de los países enfrentamos en ese sentido, Óscar. Gracias, Gilma. Todos sabemos del esfuerzo que implica primero hacer todo el proceso de rendición de cuentas, exigir que las entidades cumplan con esa presentación de información, con las revelaciones, digamos, que luego nosotros vamos a utilizar para consolidar, y que todo este esfuerzo finalmente aterriza en un estado financiero consolidado,
que tiene el mismo nivel en muchos de los países del presupuesto público, ¿no? Ya que pasa por todo un proceso de examinación, revisión y aprobación por el Congreso. En ese sentido, Araceli, tú nos comentabas acerca de la relevancia manifiesta, ¿no?, de la oportunidad y la calidad de la información. ¿Qué ejemplos o qué casos nos podrías comentar, digamos, de que en la práctica, cómo es utilizada esta información que se presenta en la Cuenta General de la República para decisiones, por ejemplo, relacionadas al financiamiento o asignación de recursos presupuestarios? Correcto, sí. Muy interesante esta pregunta porque también va a determinar la casuística fiscal, contable o pública de gobierno, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un estado financiero que me está diciendo que, o información que genero para mis estados financieros, que el endeudamiento público está basado en financiar lo que el balance del cierre fiscal te dice que tienes cuentas por pagar por un orden de X. Y esas cuentas por pagar van a definir el déficit fiscal. Entonces, ¿de dónde va a salir? Eso no va a salir solamente de la ejecución presupuestaria. Eso va a salir porque la ejecución presupuestaria no lleva control alguno desde el punto de vista financiero de la antigüedad de las cuentas, si son del periodo corriente, si son reservas de periodos anteriores, cuáles son. Entonces, unas tienen efecto fiscal y otras no tienen efecto fiscal. La información de los estados financieros o de la contabilidad te determinan, ¿no?, la veracidad de ese cálculo del déficit, ¿no? Y no solamente la ejecución presupuestaria. Este creo que puede ser un ejemplo para saber el nivel de endeudamiento que vas a financiar para el próximo presupuesto. Gracias, Araceli. Por último, una pregunta para Chile, que nos ha contado de los esfuerzos que están haciendo para, digamos, difundir la cuenta pública y que es necesario dar a conocer este producto y probablemente es lo que nos falte a muchos de los países, ¿no? Y la idea es ponerlo a discusión de la ciudadanía y de los stakeholders interesados. ¿Cómo han logrado hacer esta difusión de la cuenta pública en Chile y qué retroalimentación han recibido de la ciudadanía? Bueno, en esta experiencia partió por dar a conocer el ICFE, ¿ya? Y en paralelo nosotros hemos emitido esta infografía que les comentaba yo. El tema es que hemos hecho encuentros masivos con toda la administración, hemos invitado, esto es como un dato muy free, pero hemos invitado a, bueno, la sociedad civil, pero también hemos invitado a grupos de influencers, se llama ahora, que yo estoy como muy antigua, ¿no es cierto? Ya, pero es increíble eso, ¿ya? Porque llegamos a un sector de la ciudadanía que tiene inquietudes distintas. Y gracias a ese ha sido un canal, y veré que la Contraloría no lo tenía, como, sobre todo que nosotros somos muy formales, era un canal no pensado que se le ocurrió a uno de nuestros funcionarios y que también abre una puerta para llegar a otro tipo de usuarios. Y otro aspecto que también el tema de... La gente ahora está muy necesitada como de cosas presenciales. Como hemos hecho 2 años encuentros masivos, han ido. Y lo otro que hemos hecho también a través de nuestras relaciones, una gestión de medios en el sentido de que se publique. Y lo que ponemos en esta publicación es, en el fondo, lo que tratamos de hacer es dar un enfoque de los sectores, que en el fondo el ciudadano logre situar el peso de cada sector, porque, por ejemplo, las empresas públicas no es algo que se le dé mayor importancia, pero cuando se ponen en un contexto de un informe donde están las empresas públicas, toman relevancia respecto a los demás sectores, porque en el día a día
no sé si en sus países pasa, pero en el día a día nosotros los municipios, los gobiernos locales se llevan todas las noticias. Pero cuando uno pone el peso de esta infografía y donde destaca las cifras y pone a las entidades con su relevancia, eso pasa a un segundo plano. Y lo otro es lo que yo les decía, todos estamos en este proceso de ir a estándar internacional y realmente el mostrar nuestras cifras y mostrar el impacto requiere, nos da como un impulso de que, se ha logrado esto. Mira, nosotros en el primer ICFE que difundimos, mostramos el impacto de que se hubieran reconocido todos los inmuebles del Estado que no estaban en la... que disparó un gráfico, porque se dispararon las propiedades de inversión también, al tener como propiedad de inversión todos aquellos inmuebles que no estaban siendo usados, aparecieron todos los bienes que tienen lo que nosotros llamamos el Ministerio de Bienes Nacionales, que no están destinados a nadie. Y por lo tanto, esa curva se disparó. También aparecieron otros ingresos que en el día a día no se miraban. Entonces, ahí hay una relevancia. Y otra cosa que no dije, aprovecho la oportunidad para decirle en mi exposición, que también nos hemos dado cuenta que el que emite esto, un organismo autónomo, nos da una responsabilidad de contrapeso respecto del Ejecutivo, porque las personas cuadran las cifras de este informe con lo que el Ejecutivo le ha dado respecto de la información. No ha pasado en temas de deuda, en temas de inversión. ¿Y qué nos está sucediendo? Un poco lo que nos dijo el Fondo Monetario, que es que tenemos que conciliar cifras, porque cuando tenemos una deuda que dice uno una cifra y otro da otro dato, tenemos que explicar la metodología. Entonces, tiene esa fuerza que es bien importante. Pero yo creo que la mayor motivación, este grupo, para llegar a la ciudadanía, este grupo de influencers ha tenido para nosotros una buena llegada distinta a lo que normalmente hacemos todos. Muy interesante la experiencia y definitivamente va a seguir siendo un reto para todos. Si bien venimos trabajando en implementar los estándares internacionales, cumpliendo con las NIC-SP, con el manual del Fondo Monetario Internacional, el manual de estadística me refiero, creo que y estamos logrando con ello, digamos, calidad y oportunidad de información. Tal vez lo que nos esté faltando es cómo buscamos la utilidad de la misma y una forma, digamos, de la experiencia de Chile puede ser, digamos, como ejemplo, tomada por todos nosotros para luego avanzar en ese camino y ver qué es lo que realmente está necesitando la ciudadanía o algún stakeholder, digamos, particular de la información que contiene la Cuenta General de la República, pero es muy técnica, es muy completa, y cómo la aterrizamos hacia ellos, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a las panelistas. Muchas gracias, señor Oscar. Por favor, ahora la entrega de los presentes. Falta la foto solos. Ellos, los expositores simplemente. Ya, ok. Bueno, señores, por favor, sírvanse bajar al primer piso. Ahí los están esperando para conducirlos al
local donde va a ser la cena de recepción que ha organizado para ustedes el país anfitrión